con el doctor Osvaldo Ortenberg, que es abogado de familia, respecto de esto que es una situación extrema. Creo, con pocos antecedentes, se puede pensar hasta hacer un paralelismo con la tragedia griega, ¿no? Con tragedias conocidas, pero que están en los libros. Sin embargo, esta situación de un padre o una madre matando a los hijos para vengarse del otro, aparece quizá en su experiencia profesional con algún antecedente. Yo recuerdo también, respecto de nuestra experiencia como periodistas, de casos que hemos contado, se da con más frecuencia en hombres que en mujeres, de asesinarle a los hijos a la propia madre como modo de venganza. Lo de una madre matando a su propio hijo, yo no recuerdo realmente, doctor. Bueno, yo tampoco recuerdo. Recuerdo Medea, que es una tragedia griega, pero los hubo. El tema es así, es la violencia respecto de los hijos, la pregunta donde yo me quedé fijado. Quizás sin ir al extremo, ¿no? Anterior. Sí. Violencia sobre los hijos es lo habitual cuando hay un divorcio. Porque la violencia no es solo la violencia extrema. Cuando la madre le niega el régimen de visita al padre, está ejerciendo una violencia sobre los hijos, y a veces se da lo que los yanquis llamaron síndrome de alienación parental, que ya lo incorporamos nosotros, porque nosotros copiamos esas cosas. Eso le hace mucho daño al varón y a la mujer, donde la imagen que tienen del varón es ese padre desprestigiado por la madre. Y al revés, cuando el padre no le pasa alimentos a la madre se vuelve loca cuando depende de eso. Entonces los hijos tienen como madre a una mujer alterada mentalmente, y esos hijos no van a ser criados. Eso es violencia contra los hijos, y esto es lo habitual. Ahora, acá estamos hablando de una violencia muy extrema que nos llama la atención, pero digamos, la violencia en los conflictos familiares es lo normal. Nosotros tenemos el ideal del ideal religioso de la familia, de la Sagrada Familia, pero recordemos que cuando la madre y los hermanos fueron a verlo a Jesús como familiares, Jesús le contestó: mi familia son mis discípulos, no son ustedes. Entonces, ni aún la Sagrada Familia es lo que nosotros pensamos. La familia no es solo el lugar donde el amor se preserva. Ahí se crían los humanos. Se crían en el amor y en el odio, y de ahí salen los psicóticos, neuróticos, perversos, y los normales no existen. Ahora, esto es muy interesante lo que usted plantea, porque habiendo una estadística creciente de divorcios en la Argentina, uno tiene la sensación de que en los conflictos y los divorcios contradictorios, que lamentablemente aparecen como mayoría, según usted me cuenta también en su experiencia profesional, las víctimas son siempre los hijos, porque aún sin llegar a situaciones extremas de violencia, cuando un matrimonio se separa y las discusiones son constantes, y el desprestigio de la madre hacia el padre y del padre hacia la figura de la madre, componen allí una situación realmente de bomba de tiempo, ¿no? Para la crianza de esos chicos y para la salud mental de esos niños que se tienen que criar en ese contexto de tanta violencia. Cuando es contradictorio es así. Cuando hay hijos, los hijos siempre reciben, aunque la madre, los abogados le decimos, no le hable mal del padre, al padre le decimos, no le hable mal de la madre, responda a las preguntas que los hijos hacen, pero no les planteen dónde fue tu papá y tu mamá salió con alguien. No le planteen nada de eso. Pero es cuando es controvertido. La tendencia que tenemos los abogados es transformar los controvertidos en divorcio de común acuerdo. Hoy predominan los de común acuerdo. Sí. Después, ¿por qué hay más divorcios hoy? Y porque la mujer casada es sujeto de derecho de verdad hoy. Entonces no necesita del amparo de un varón para poder mantenerse y mantener a sus hijos. Ahora, doctor, en su experiencia profesional, cuando aparecen estos divorcios realmente muy conflictivos o contradictorios, como se llama desde el punto de vista jurídico, ¿siempre o en la mayoría de los casos el conflicto central, el que genera mayor situaciones de violencia entre la pareja, es el dinero? Normalmente es el dinero, y si no es el dinero, se transfiere en el dinero. Normalmente es el dinero, pero hay un factor que siempre hay que tener en cuenta, que es la alteración mental de los que se están divorciando, porque es una alteración mental que por un lado viene de la historia, y por otro lado una separación es una crisis psicológica. Entonces, en una crisis psicológica renacen todos aquellos aspectos endebles que tenían las personas, y con frecuencia lo que uno ve es que actúan como niños. Bueno, que un adulto actúe como niño es una enfermedad mental, que se puede llamar neurosis, por ejemplo. Ahora, la declaración que hace la madre ante un periodista, ¿no? Cuando ella dice, sí, lo hice para molestar al padre, ¿puede ser tomada como prueba por la justicia o es irrelevante desde el punto de vista jurídico?
No, puede La ser declaración tomada pública que ella hace. como prueba, puede ser tomado todos los elementos que hay, incluso una declaración ante el periodismo. Pero después está la evaluación de la prueba, la importancia que le da la prueba, porque también hay que ver el estado mental de ella. Ella puede tener en ese momento una personalidad donde no se siente identificada consigo misma, donde de repente es otra persona. No sabemos la perturbación mental de la mujer. Los estudios psiquiátricos iniciales tomaron a la mujer en el momento en que estaba. Lo que hay que evaluar en el momento en que realizó el acto, cuál era su estado mental. Parece que su estado mental era absolutamente alterado. Para mí era psicosis. Ahora, ¿usted cree que se va a discutir el tema de la inimputabilidad? Porque por lo que ha trascendido de las declaraciones públicas que han hecho tanto el fiscal como el juez, para ellos es completamente imputable. Dicen que estaba absolutamente consciente de lo que estaba realizando. Mire, si el juez va a seguir afirmando eso, va a tener que apartarse del caso porque es prejuzgar. Además, yo escuché la declaración del juez. Hizo una declaración que es provisoria. Ni la provisoria tendría que haber hecho, porque también es evaluar. Dijo, va a depender de las pruebas que se hagan en exámenes psiquiátricos, básicamente, más prolongados, más específicos. Yo lo que creo es, digamos, yo creo que todo... Cuando Medea asesina a sus hijos, yo también diría, es un acto de psicosis, es celotipia. Claro. Incluso tiene una figura jurídica. Y esto también se puede decir, es una celotipia. Pero es una figura psiquiátrica la celotipia, no es un abogado el que tiene que especificarlo. Es decir, donde la locura y el odio llega a tal extremo que es capaz de autodestruirse. Después, no tenemos que dejar de pensar la identificación de la madre con sus propios productos. Claro. Hay una figura que es la psicosis pospuerperal, que es donde la madre todavía no es consciente que se separó de su vientre su hijo. No sabemos si no le pasaba a esta mujer, si con ese atentado no fue un atentado contra ella misma mentalmente. Claro. Doctor Ortenberg, ha sido muy amable y ha sido muy claro escucharlo. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. El doctor Osvaldo Ortenberg.